Ok, muy buenos días. Qué gusto tenerlas aquí nuevamente en la sala. Tenemos un coro muy bueno el día de hoy. Vamos ok, ya sé por lo que pasó. Vamos a hablar hoy de algo que es una realidad para la mayoría de las mujeres y por el cual nosotras tenemos que tener mucho cuidado y tener unos cuidados muy especiales en cuanto a este tema que es el cáncer de seno. Este problema siempre ha sido un diagnóstico, una patología que siempre se ha manejado en unos niveles muy altos, sino que pues ahorita con el tema que llegó el COVID, como que ese tema queda a un lado, pero pues esto sigue creciendo cada vez más. Entonces, la charla de hoy va a ser un poco más informativa. Vamos a mirar los promedios, vamos a mirar un poquito más de cómo se está comportando esta enfermedad a nivel Colombia. Entonces, regálense en estos minuticos. Espero que tengan apuntes para que puedan tener toda la información de la mano. Bueno, entonces vamos a ver un poquito sobre lo que es el cáncer. El cáncer, de pronto ustedes han escuchado con algunas personas, si no lo han tenido que vivir con personas muy cercanas, que el cáncer tiene fases. ¿Sí han escuchado eso? Sí, sí. Ok. Entonces aquí, dependiendo de la fase en la que se encuentre nuestro problema, nuestro cáncer, pues así mismo son las expectativas de podernos curar de esta enfermedad. Entonces vamos a hablar de la fase tipo uno. De la fase tipo uno, siempre, todas las fases obviamente se presentan en tumor, sino que pues obviamente dependiendo de sus características es que se clasifica en cada fase. De la fase número uno dice que el tumor es un tumor más o menos de 2 centímetros, más o menos 3/4 de pulgada, más o menos de ancho, cuando el tumor es pequeño y no ha penetrado la capa mucosa. Entonces, esto es cuando decimos que el cáncer está en fase uno. Entonces, no ha penetrado la mucosa y es un tumor que solamente mide 2 centímetros. Cuando estamos en fase 2, entonces el tumor ya mide más de 2 centímetros, pero no más de 5. O sea, está como entre ese promedio, que más o menos son 2 pulgadas de ancho. Y se halla dentro de la pared muscular. Entonces ya ahí comienza a tener algo de penetración. Cuando estamos en la fase 3, dice que el tumor ya mide más de 5 centímetros de ancho. Entonces aquí es donde ya comenzamos a presentar problemas de salud más graves, porque no quiere decir que la fase uno y la fase 2 no pueda presentar algún problema, pero aquí ya se ve afectado algo que son los ganglios linfáticos que están cerca, es decir, la parte de la axila, que ya comienza a inflamarse. Entonces ahí, lamentablemente, ustedes saben que el cáncer es una enfermedad que es muy silenciosa. Y casi siempre en estas dos primeras fases es muy difícil de detectarlo si no tienes ningún síntoma. Casi siempre en estas fases se hace por medio de la mamografía. Entonces, por eso es que es tan importante este examen para todas nosotras las mujeres después de los 40 años. Entonces, cuando lamentablemente nos enteramos, porque es donde casi siempre se detecta este cáncer, es cuando estamos en fase 3, porque ya comenzamos a tener inflamación y comenzamos a tener dolor en la axila. Hay personas que lo asimilan o que lo relacionan con este problema de que le llaman seca, algo así que pasa en la axila, que les duele, que les molesta, que está inflamada, pero eso tiene que ver algo muy ya más a profundidad que tiene que ver con algún tumor. Cuando un ganglio se inflama en cualquier parte, por eso decimos que los ganglios es la vida en línea que tenemos todos nosotros los seres humanos, porque donde a ti se te inflame alguna área de estos ganglios que están ubicados en nuestro cuerpo, pues ya comenzamos a tener problemas y es una alerta. Esta inflamación quiere decir que, ojo, pilas, hay una infección que nos está alterando el problema, todo el problema celular de nuestro cuerpo. Entonces nos toca ahí prender alarmas. Ya en la fase 4 es cuando el tumor tiene cualquier tamaño, o sea, es después de 5 centímetros y crece hacia la pared torácica o hacia la piel, invadiendo. Entonces ya es cuando comenzamos a tener esta penetración. Y en algunos casos, dependiendo de cómo estemos nosotros, pues comenzamos a hacer metástasis y esta enfermedad comienza a afectar algunos órganos.
No tienen que ser órganos cercanos, pueden ser órganos lejanos. Entonces, por eso es que hay muchas personas que tienen cáncer de seno y terminan con órganos vitales totalmente invadidos, porque acuérdense que todo está conectado en nuestro cuerpo. Entonces, esto es como yo les informo, como les decía, es algo muy informativo, pues para que tengamos un poquito más de conocimiento de cómo es el cáncer de seno. Entonces, estas son las fases que se manejan en el cáncer. Dime, Amparito. Doña Ruth, una preguntita, o sea, como por ejemplo en el caso de los caballeros, aunque hoy no estamos hablando de próstata, pero pues se me acaba de ocurrir preguntarle, es porque yo tengo un cliente que Ujú. inicialmente tuvo problema de próstata y el diagnóstico que le hizo metástasis en los huesos. O sea, es similar a lo que estamos hablando del seno, que tiene el cáncer en un punto determinado y se le puede regar a la cavidad torácica. Es lo mismo. Sí, señora, es lo mismo, exactamente, Amparito. O sea, la metástasis y casi siempre coge, digamos, este tipo de cáncer de seno, siempre coge órganos vitales. Entonces, por eso es que, pues, lamentablemente ahí ya no se puede hacer nada, porque cuando coge un órgano vital, pues no se puede hacer cirugía, no se puede hacer nada. Ya lo único es esperar que las quimioterapias puedan funcionar. Y usted, Esa esa metástasis normalmente, o sea, tiene un tiempo que la gente diga, hay tiempo de evitar esa metástasis, o eso es de un día para otro que le hizo metástasis. sí, Amparito. Lamentablemente, eso se puede desarrollar en 24 horas. Ah, bueno, Entonces, muchas gracias. entonces, entonces imagínate, o sea, por eso es que hay tantos factores que tenemos que trabajar nosotros en nuestra alimentación, en nuestra vida, pues para poder evitar llegar a esas fases. Entonces, cuando ya estamos en fase 4 pues ya la situación es muy, muy compleja. Entonces, por eso es que es tan importante tener cuidados, o sea, por eso es que nosotros como compañía trabajamos muchísimo en la parte preventiva, siempre evitando llegar a estos estados o a estas fases, evitar para que se nos desarrolle un cáncer, porque acuérdense que las células cancerígenas todos los tenemos. O sea, eso como yo les comentaba, en 24 horas a ti se te puede desarrollar un cáncer. Entonces, es muy importante que tengamos muy presentes esas alarmas. El cuerpo nos avisa. El cuerpo siempre te está diciendo a ti, oiga, está pasando algo, mire que me está doliendo eso, se te inflaman de un momento a otro, comienzan a presentarte unas fases o unos estados que él te está avisando que algo internamente está fallando. Entonces, por eso es que es tan importante y en el caso de nosotras las mujeres, tener estas citas médicas donde nos hagan estas mamografías para poder ver internamente cómo están los tejidos de nuestra glándula mamaria. Bueno, vamos a ver los indicadores. Entonces, para Colombia, el cáncer de mama es el principal cáncer del país, imagínense, con más de 13.376 casos nuevos. Y estamos hablando del 2022. Imagínate todo lo que ha podido pasar durante todo este tiempo. Hay algo muy curioso que en estos indicadores nos muestran es que la tasa de índice del 63,9 de casos por cada 100.000 mujeres son mayores de 15 años. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a tener este problema porque comenzamos a tener esos cambios hormonales. Es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres con una tasa del 17,2 muertes por cada 100.000 mujeres. Imagínense. O sea, tenemos una tasa de muerte muy alta. Vuelvo y les digo, el tema del cáncer es algo que es una enfermedad silenciosa. Desafortunadamente, él se va desarrollando muy calladito y cuando nos damos cuenta, pues obviamente ya el problema está muy grande. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué duele con el cáncer de mama? Lo que yo les decía, el cuerpo nos avisa. El síntoma, pues obviamente más común del cáncer de seno es una masa o un bultico nuevo. Entonces, por eso es que es tan importante hacernos el autoexamen. ¿Alguna sabe cómo se tiene que hacer el autoexamen? Sí, Sí, señora, sí, señora. normalmente en el baño o en la habitación, pues sin el bra, uno levanta la mano del seno que va a examinar. Por ejemplo,
levanta la mano derecha y con la izquierda empieza a palparse alrededor del seno con presión, a ver si siente algún abultamiento y si siente dolor, porque se debe sentir dolor en el momento en que se siente alguna masita. Y luego el otro busto lo mismo, levanta la otra manito y con la que queda libre empieza a palparse. Así es como me enseñaron a mí. Ujú. ¿Y en qué tiempo se debe hacer? Eso es diario, uno debe diario tocarse, no esperar que venga el otro mes. Todos los días hacerse ese examen. Ujú. Y yo creo que la mayoría no lo hacemos, de verdad. Yo no lo hago diario. Ahí les confieso. Mi Dorisita, ¿tú te acuerdas en los tiempos que se debe de hacer? ¿Está por ahí, mi Yo, Doris? Señora, ¿Tú te acuerdas en los tiempos que se debe de hacer el autoexamen? Menstruación cuando tiene el periodo. yo puedo ayudar. Sí, claro, Martica, dime. Yo me acuerdo que cuando yo era fértil, decían que después de pasarnos el periodo teníamos que hacernos ese autoexamen. Ujú. Ahorita ya de adulta, pues yo normalmente estoy acostada y me levanto los brazos y ahí uno los puede palpar muy bien, ¿sí? Esporádicamente, pero eso era lo que yo había escuchado. o Ujú. sea, durante el periodo de la ovulación. Después que te pase. Sí, Entonces, algo así. después que nos pase el periodo, y pues para las que ya llegaron a su época maravillosa, la menopausia, acuérdense que independientemente que no estemos nosotros teniendo un sangrado, no quiere decir que internamente no tengamos un proceso hormonal. Entonces, tienen que aprender a identificar esa semana, porque hay una semana que ustedes se van a sentir inflamadas, se van a sentir indispuestas, se van a sentir muy irritables. Esas semanas en los cambios hormonales, así no tengan ustedes el sangrado. Entonces, después de esa semana es que ustedes deberían de hacerse el autoexamen. Y las personas que todavía tenemos el tiempo de nuestro periodo, de nuestro sangrado, después que nos pasen nuestro periodo, hacemos el autoexamen. Bueno. Entonces, aquí también nos mencionan que los tumores cancerígenos del seno también pueden ser muy sensibles, es decir, a la palpación. No que tengamos que irnos a hacer una mamografía o una ecografía, pues para poder nosotros identificar o que lo vean. Entonces, hay muchos tumores que cuando tú haces esa palpación que yo les comentaba, cuando ya terminamos este ciclo hormonal, entonces, pues en el tacto ustedes pueden sentir que son blandos, que son de forma redonda y pues en algunos casos pues obviamente tocarlos causa dolor. Entonces esos son algunos de los síntomas que nos puede decir, oye, mira, pilas porque hay algo que está pasando internamente. Dime, Amparito. Yo he escuchado algunas conferencias de médicos donde nos dicen, de hecho yo ya pasé por ahí, que la mamografía no es tan acertada como la ecografía y es muy perjudicial por los rayos. De hecho, que normalmente le preguntan a uno, pues dependiendo que si está embarazada, la miran. A la mía no me van a preguntar si estoy embarazada, ¿no? Pero todos lo protegen a uno de esos rayos con los que hacen la mamografía. Dicen algunos médicos que esos rayos son tan fuertes que pueden causar un daño de un 50% del seno. Y resulta que en la CPS siempre nos mandan mamografía porque es un examen más económico que la ecografía. La ecografía la debe de solicitar uno al médico porque ellos a uno nunca lo van a mandar a una ecografía. A mí me pasó en cancerología el año pasado que me mandaron la mamografía y yo fui, pero allá en cancerología notaron algo diferente seguramente y ellos mismos gestionaron la ecografía. Bendito Dios, pues no me salió nada, pero me dijeron que tenía que estar alerta con el seno izquierdo porque parecía que tenía algo ahí. Hasta ahora pues no ha habido ningún diagnóstico, pero pues yo les recomiendo que en lo posible soliciten la ecografía más no la mamografía. Sí, mi Amparito, pues es que eso depende de las EPS, porque hay máquinas que ya no utilizan ese tipo de rayo como el que tú estás mencionando. Entonces ya ahorita el tema es un poquito más moderno.
Yo sé que anteriormente era una cosa de locos que dolía muchísimo, que te apretaban y esos rayos eran muy fuertes, pero pues todo eso ya ha venido cambiando. Y ahora por ley sanitaria, pues obviamente ellos tuvieron que cambiar todo este tipo de máquinas y ahorita tienen otro tipo de máquina que no es tan invasiva. Pero sí, Nico, obviamente va de la mano nosotros tomarnos la ecografía con la mamografía. Dime, Martica, pues, yo hace como un año, creo que fue, me hicieron esa mamografía y eso me aplastaron muy feo mis puchecas y eso me dolió demasiado, entonces en una pereza ya hasta se me venció la orden, fíjate, era con eso. Sí, eso es igual que la citología, ¿no? Que eso son cosas que son muy hartas, pero debemos hacerlas. Porque es que en la ecografía no se ve tan a profundidad como se ve en la mamografía. Entonces, por eso es que las dos cosas tienen que ir de la mano. Pero pues obviamente lo que les digo, eso depende de la EPS. Pero aquí no hay mejor método que ustedes mismas empezar a hacer su autoexamen, ¿no? Que todos los días estemos como muy alertas, que estemos muy pendientes de los cambios que podemos tener y tener esos tiempos donde podamos hacernos nosotras nuestro autoexamen. Toca Aquí tener un plan complementario y una póliza de salud para que le consientan a uno eso, porque en la EPS sí, grave. sí, lamentablemente sí, mi Martita. Lamentablemente, uno de los beneficios de tener plan complementario es que puedes tener esas dos opciones. Pero bueno, vuelvo y les digo, aquí podemos hacerlo nosotras mismas. Bueno, otro de los síntomas que tenemos que estar muy alertas es el tema de la presión o la compresión en nuestra médula espinal. Eso generalmente da un dolor de espalda, comienza a dolerte el cuello y a veces es tan intenso este dolor que puede comenzar a tener síntomas como de entumecimiento, o sea que te duele muchísimo, debilidad en un brazo o en una pierna. Mira, estamos hablando del seno y mira por dónde vamos, ¿no? Entonces, por eso te digo que el cuerpo nos avisa. Y pues obviamente en la médula, pues es la fábrica que tenemos nosotros de células, porque ahí es nuestra fábrica de células. Entonces, como ahí comienza todo el proceso, entonces siempre es muy importante tener en cuenta esos dolores que a veces tenemos de espalda o de cuello, o a veces que nos duele un brazo o una pierna, que sentimos demasiada debilidad. O sea, que son dolores diferentes a lo que a veces podemos sentir un dolor, por ejemplo, porque hiciste algún ejercicio o porque alzaste algo, hiciste un mal movimiento. O sea, tenemos que aprender a identificar esos dolores que son totalmente diferentes a lo que normalmente nosotros manejamos en nuestro día a día. Entonces aquí ya tenemos un poquito más de panorama de qué es lo que puede pasar cuando o qué nos puede doler cuando tenemos o comenzamos a presentar esta enfermedad que es un cáncer de mama. Entonces, aquí entonces tenemos unos tipos de alimentos que lo que hacen es ayudar a que el cáncer lo alimentemos. Entonces, aquí es algo que es muy importante, es que nosotros tengamos una muy buena alimentación. Entonces, cuando tú tienes, acuérdense que yo siempre les he dicho que todo va de la mano, entonces los alimentos pueden aumentar el riesgo de diferentes tipos de cáncer. Entonces, aquí la alimentación es fundamental. Entonces, las personas que consumen mucho alcohol son muy propensas a desarrollar este cáncer. Las personas que comen demasiado dulce, que comen demasiada grasa, la carne roja es el principal alimento para el cáncer. Por eso es que dicen que es muy importante tener una alimentación balanceada. No quiere decir que no consumas carnes rojas. Sí lo puedes hacer, pero de una manera moderada. Es que hay personas que son demasiadamente exagerados y todos los días tienen que estar en sus comidas una carne roja y pues obviamente esto hace que estos procesos se puedan alterar. Alimentos procesados como las salchichas, como el jamón, todo esto que tiene que ver con embutidos, todo lo que tiene que ver con esas salsas, todo lo que tiene que ver con comida chatarra. Eso sí que, mejor dicho, hace la gran diferencia cuando tú te cuidas de comer esa alimentación y cuando la consumes todo el tiempo. Esto hace un daño terrible, porque pues obviamente no le estamos aportando al cuerpo lo que necesita y lo que estamos haciendo es que estas células cojan más fuerza.
Toda la carne procesada, cualquiera que sea la cantidad, y más de 18 onzas de carne fresca por semana están estrechamente asociadas con el riesgo de cáncer. Lo que les comentaba a ustedes, que hay personas que comen demasiada carne. Entonces necesitamos tener una comida muy balanceada, una alimentación donde podamos comenzar a trabajar sobre estos riesgos. Todo va de la mano. Cuando el cáncer de mama es curable. Entonces, como ya les mencionaba, dependiendo de la fase, que fue lo que vimos al principio, dependiendo de la fase en la que nosotros podamos detectar el cáncer, pues obviamente va a ser mayor los procesos para podernos nosotros curar, las probabilidades para podernos curar. Entonces, si nosotros detectamos a un paciente con un tumor de menos de 1 centímetro y sin ganglios comprometidos en la axila, podemos decir que su chance de curación es de un 95%. Eso dicen los especialistas. El abordaje del cáncer de mama temprano suele comenzar con un tratamiento local que implica cirugía y radioterapia. Entonces, ¿qué es la cirugía? Que quitan el tumor y comenzamos a hacer radioterapia para evitar que alguna célula por ahí haga algún estrago. Entonces, algo que no es tan invasivo, digámoslo así, serían estos dos procedimientos, que es la radioterapia y la cirugía, pero todo depende, obviamente, del tamaño. Dime, Amparito. O sea, por experiencia en mi familia lo digo, la Ujú. radioterapia es muy buena, pero tiene sus consecuencias. Con el tiempo pueden pasar 5, 6, 10 años o más, pero normalmente después de una radioterapia se viene el siguiente cáncer de huesos. Se le ocurrió El a, morado. Espérame un y segundito, mi hablando Amparito. con, aló. Espérame, mi Amparito, que Aló. es que tenemos acá interferencia. Ya, listo. Sí, señora, Bueno, dime. hablando con los médicos, eso fue el diagnóstico que dieron. Ese segundo cáncer que ella tuvo fue producido por la radioterapia, como creo que es más fuerte que la quimio. La radioterapia es mucho más fuerte y entonces al final siempre, a no ser de que empecemos a cuidarnos ahora con los productos que tenemos, porque son para prevenir, que es lo que yo les recomiendo a los que en este momento yo tengo gente en Ardis con diagnosticados con cáncer y han estado consumiendo la nutrición. Yo les he dicho, empiecen a cuidarse. ¿Por qué? Para que prevengan, para prevenir ese tema de cáncer de hueso más adelante. Y pues hasta ahora lo han estado consumiendo el producto y dicen sentirse muy bien. Pero como les digo, eso es de hoy sí, mañana también, incluyendo el festivo. La nutrición debe ser diaria, diaria, diaria. Entonces, ese es el riesgo que dicen los médicos que se corre. Pues no le van a decir al paciente nunca, eso lo sabe uno que ya ha pasado por ahí. Pero qué susto con una radioterapia, qué miedo, Dios nos ampare. Sí, me parece, por eso es que tenemos que estar muy fortalecidos porque independientemente de la buena nutrición que tomemos, nosotros tenemos que seguir los tratamientos. Nosotros aquí no podemos decir no me voy a hacer, eso ya es decisión de cada paciente, pero pues nosotros como asesores de salud de la compañía, pues esa decisión ya la toma cada paciente. Pero pues lo ideal es que esto sea acompañado y lo que tú dices, claro que sí, todo tiene daños colaterales, todo, todo, todo. Así tú te tomes un medicamento toda la vida, todo tiene daños colaterales. Entonces aquí lo importante es nosotros estar muy bien nutridos para evitar que esos daños sean tan fuertes para nuestro organismo. Entonces, mira lo que dice acá, 1 de cada 3 pacientes de cáncer de mama recaen a los 5 años, los primeros 5 años. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Hay personas que se hacen su radioterapia, quimioterapia, les hacen la cirugía y ya les dan remisión de la enfermedad. Entonces, estas personas siguen con sus hábitos normales. Como yo les comentaba, la mala alimentación, no hacen ejercicio, no se cuidan. Entonces, esto que te den a ti la remisión no quiere decir que no se te vuelva nuevamente a presentar este problema. Y cuando tú tienes una recaída de un cáncer, difícilmente puedes salir de ahí. Entonces, por eso es que es tan, tan importante que nosotros tengamos todas las herramientas muy bien cogidas para evitar que podamos llegar nuevamente a que volvamos a recaer y que tengamos este problema tan serio, porque tenemos que hacer conciencia.
O sea, ya tenemos una patología, ya tenemos algo ahí latente, que de pronto pues con los tratamientos que se hicieron lo pudimos obviamente controlar, pero esto no quiere decir que no se vuelva a presentar. Entonces es muy importante siempre tener una muy buena alimentación, vuelvo y les digo, y adicional a eso, pues utilizar cosas que en realidad sí funcionan. Cuando ya hemos pasado este periodo de prueba, porque como es, digámoslo así, que es un periodo de prueba de 5 años, pues el riesgo de la recaída es menor, es más pequeño, pero igual no quiere decir que no pueda pasar. Entonces, tenemos que, con estas personas que de pronto conocemos, que han tenido estos procesos y que están pasando por este proceso, esto es muy importante para que hagan conciencia y lo tengan en cuenta. Hay algo que está marcando mucho este tema también, es el tema de las varillas. Los soportes metálicos del brasier son totalmente un peligro. El hecho de que las varillas metálicas puedan impedir el retorno linfático de la glándula mamaria no quiere decir que sea una causa directa del cáncer. Obviamente no, ustedes saben que pues hay muchos factores más, pero sí es muy importante que sobre esa área nosotros no tengamos ninguna presión adicional. Y lamentablemente todos los brasieres o la mayoría de brasieres vienen con varilla. Las personas que de pronto han tenido casos muy cercanos o personas que han visto o han ido ustedes a cancerología, cuando ustedes van allá, lo primero que te dicen los médicos es a volar la varilla. Entonces, todas estas personas que cogen, pues cogen el método de utilizar sostenes o utilizar toxitos porque no los dejan utilizar un brasier, porque esta varilla lo que hace es impedir el retorno linfático, es decir, que no hay irrigación, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí ya empezamos a presentar un problema. También obviamente los golpes en el seno, el seno es una parte muy delicada de nosotras las mujeres. Entonces necesitamos obviamente que cuidemos esta zona de pronto de algún golpe. Yo he tenido varios testimonios que con un solo golpe la persona inmediatamente se le comenzó a desarrollar un cáncer. Entonces tenemos que cuidar muy bien nuestra glándula mamaria. Y también pues obviamente hay factores ambientales que hacen que esto también pueda comenzar a desarrollarse. Ok, ¿qué causas, qué cosas aumentan el riesgo de cáncer de mama? Entonces, podemos ver no mantener una actividad física, lo que yo les comentaba a ustedes. Sí o sí, por salud, necesitamos mantener una actividad física. Sea salir a caminar, yo acá no les estoy diciendo que se metan a un gimnasio ni que comiencen a alzar pesas, no. O compres en una elíptica, una caminadora, si de pronto en el lugar donde ustedes viven no es tan factible salir a caminar, no hay zonas donde puedan salir a hacer ejercicios, pero hoy en día en varias ciudades, casi en todas las ciudades y en los barrios han adaptado esos gimnasios, ¿se han visto esos gimnasios comunitarios, digámoslo así? Sí, señora, el IRD apoya mucho eso. Exactamente. Entonces, mira que las alcaldías ya están volcadas en ese tema porque es que para ellos es más fácil tener un paciente sano que un paciente enfermo. ¿Ustedes saben cuánto puede valer un paciente de cáncer para una EPS? Muchísimo dinero. Una sola quimioterapia puede valer 20 millones de pesos. Una sola, imagínate. Entonces, pues obviamente por eso es que hoy en día este tema de las alcaldías está promocionando muchísimo. Creo que mi Martica va a una parte donde les hacen actividad física, ¿cierto? Directamente va un chico o una chica y les hace la... Allá ahora hay alcaldía y hay IRD, pero pues la mala noticia es que este año mi cerebro no me quiere ayudar y no he vuelto. Mi marido me tiene re loca con que qué pasó, que no sé qué. Y yo digo, bueno, voy a empezar todo acá en mi cuarto de ejercicio que tengo de todo. Ay, no, qué pesado, perdóname Dios, pero la verdad este año he estado rebelde con ese tema, no sé qué. Ujú. Entonces, mira, aprovechen esos espacios. Aquí desde las 6 de la mañana yo veo a todas las señoras ahí saliendo a hacer sus ejercicios, entonces regálense en ese espacio para ustedes, desen esa calidad de vida. Y si no pueden en la mañana, pues háganlo en la noche, pero traten, y así no sea todos los días, pero traten que así sea solamente unas 3 veces a la semana. Imagínate, estamos hablando de 3 días nomás a la semana, que tiene 8 días donde ustedes van a salir a regalarse en vida, porque eso es regalarse en vida. Entonces, mira lo que dice aquí.
las mujeres que no se mantienen físicamente activas tienen un riesgo mucho más alto de tener cáncer de mama. Es que esto es serio. Eso no es que si queremos, si es opcional, no, debemos hacerlo. Y todo, vuelvo y les digo, todo es un conjunto de actividades o de ejercicios para que podamos tener una buena salud. Y mira, otro tema aquí también importante es el sobrepeso o la obesidad. Ya nos dimos cuenta que tener este tema de salud es muy grave porque no solamente nos afecta a nuestro sistema inmune, sino también nos afecta a nuestras articulaciones y mira también lo que puede pasar internamente. Y después de la menopausia, con mayor razón debemos de cuidarnos. Porque pues Mido, obviamente, y qué señora. tan cierto es que uno cuando ya llega a los años mayores, es más lenta la metabolización, el proceso alimenticio, y entonces ahí es cuando uno empieza a engordarse más y todo eso, y a retenerse muchísimas más toxinas, y bueno, en fin, eso es tremendo. O sea, entre más viejo uno tiene que moverse más que jartera. Tiene que regalarse, véelo como un amor, Martica, un regalo para ti. Tienes que darte ese regalo para ti. Si tú no lo haces, si cada una de las 16 personas que estamos aquí en sala no nos regalamos ese espacio, no nos consentimos haciendo ejercicio, teniendo una buena alimentación, nadie lo va a hacer por nosotras, nadie. Entonces, desde nosotras tenemos que comenzar a tener esa conciencia y a cultivar esos buenos hábitos. Porque recuerden que no solamente somos nosotras las que estamos ahí metidas, o sea, si nos da cáncer, es toda la familia, ¿qué dolor vamos a causar? O sea, no podemos ser egoístas. Entonces, no pensemos en que, ay, qué pereza. Créanme que para mí ahorita en el tema de ser mamá, levantarme temprano a hacer ejercicio, me ha costado muchísimo. Y además, pues porque venía de mucho tiempo de no hacer actividad, porque pues no me dejaban por el tema de que mi embarazo era alto riesgo. Pero ya llevo ahorita un mes súper juiciosa a las 5:30 de la mañana haciendo ejercicio. Y ustedes saben que es muy desgastante, que es, o sea, son días muy pesados, a veces tengo noches muy pesadas, pero pues ya hay que tomar la disciplina, hay que tomar la disciplina, hay que tomar el hábito y digo, ese es mi espacio, esto me lo estoy regalando para mí, porque yo quiero estar bien para mi bebé, quiero durar mucho tiempo para mi bebé. Entonces, pues tenemos que pensar en ese por qué nosotras queremos estar bien. Entonces, desde ahí arranca este tema de cuidarnos, nosotras mismas, de consentirnos. Entonces, mira que el tema, como yo les decía, el tema de la obesidad es bien fuerte. Si estamos tomando hormonas, porque ¿qué mandan los médicos cuando tenemos menopausia? Hormonas, ¿cierto? No sé si alguna de ustedes aquí está consumiendo porque pues obviamente esos cambios hormonales son muy, muy fuertes. Entonces para poder controlar esos temas de calor y todo eso pues necesitamos tomar hormonas. Entonces cuando tomamos muchas hormonas, entonces pues también tenemos un riesgo muy alto. Cuando tenemos historial reproductivo, es decir, que tenemos miomas, tenemos quistes, a nivel de todo nuestro sistema reproductor. Entonces, pues obviamente eso también hace que también podamos tener, que estamos más propensas a desarrollar un cáncer de mama y pues obviamente el tema del alcohol. Bueno, vamos a ver aquí un poquito la anatomía de nuestro seno para que entendamos un poquito cómo funciona todo este tema. Entonces, miren los ganglios linfáticos donde quedan, que yo les comentaba a ustedes, son unas ramitas, que son estas ramitas verdecitas, que están ubicadas, van desde la parte de arriba del músculo y van hacia la parte de la axila y van conectadas con el cenito. Entonces, por eso es que decimos que estas son la línea de vida que tenemos nosotros. Si se dan cuenta, nosotros solamente tenemos un músculo que es la areola. Lo demás son conductos, lo demás es tejido adiposo. Todo esto amarillito que ustedes ven aquí es grasa. Entonces, mira lo importante de nuestra anatomía de nuestro cenito. Entonces, estos conductos son los que están encargados de irrigar, de dar oxígeno y de nutrir mi glándula mamaria. Cuando mi seno está caído, mira aquí podemos ver los conductos, los ovillos también tenemos.
Cuando nuestro cenito está caído, pues estos conductos obviamente están doblados. Y cuando un conducto está doblado, pues obviamente difícilmente puede hacer su proceso de llevar sangre, de oxigenar y de nutrir mi glándula mamaria. Cuando nosotros nos colocamos aquí los brasieres que tienen aquí, las varillas, porque más o menos nos da sobre este ángulo de acá, miren, sobre este ángulo de acá, pues comenzamos también a interferir, a presionar y hacemos que esta parte linfática no funcione correctamente. Entonces, lo que yo les había a ustedes mencionado alguna vez. Nosotros siempre tenemos, cuando nos va a llegar nuestro periodo, nosotros comenzamos a retener agua o las personas que están en su proceso de menopausia, en esa semana hormonal, también comienzan a retener líquidos y esos líquidos son los que comienzan a invadir, digámoslo así, o están aquí dentro de nuestra glándula mamaria. Entonces, por eso es que cuando nos va a llegar el periodo, algunas ya sabemos porque nos comienzan a doler los senos y a veces tú lo sientes como un poquito caliente, te molesta. Entonces, esto quiere decir que ya empezó nuestro proceso hormonal. Entonces, cuando yo comienzo a presionar aquí con una varilla, entonces cuando termina mi periodo, pues ese líquido no sale completamente. Nosotras de pronto nos sentimos porque la inflamación como tal ya ha bajado, pero internamente ese líquido, si no tenemos una buena ubicación de mi seno, ese líquido queda nadando aquí dentro de mi glándula mamaria. Y dentro de ese líquido están estas células cancerígenas. Entonces estas células comienzan a alojarse porque como no pudieron salir, porque como yo lo que hice fue obstruir, entonces pues comienzan a acumularse y si tengo todos los factores que ya hemos visto anteriormente, pues puedo comenzar a desarrollar una bolita, una masita. O también con el tema de la varilla, cuando la varilla se sale del brasier, pues ella comienza a presionar, ¿cierto? Comienza a presione y presione y presione, que comienza a lacerarte, comienza a molestar. Esa punzación que tenemos con esa varilla, de tenerlo tan frecuentemente y de mucho tiempo, pues también puede comenzar a formar la bolita y la masita, y dependiendo de nuestras defensas, pues eso también o se elimina o se desarrolla. Entonces, mira lo importante que es utilizar un brasier que sea adecuado, una prenda que sea adecuada porque todo va de la mano. No solamente que no tenga varilla, sino que le dé la ubicación correcta a tu seno, porque si no, estos conductos no van a poder hacer su función. Entonces, por eso es que nosotros en la compañía tenemos una prenda maravillosa. Aquí también vamos a ver un poquito de anatomía, que es los ligamentos de Cooper. Los ligamentos de Cooper son los que están encargados de brindar la forma al busto, es lo que los mantiene firmes. Estos son aquí, o sea, eso que ustedes ven aquí alrededor donde yo estoy señalando con el cursor, esos son lo que son los ligamentos de Cooper. Entonces, por eso es que nuestro Angel Bra nos ayuda muchísimo a darle firmeza a nuestro busto, porque hace que estos ligamentos estén totalmente estirados, es lo que hacen que nuestro cernito tenga esta forma esférica. No de péndulo caído como normalmente pasa con los brasieres convencionales, porque hay personas que dicen, ah, bueno, listo, entonces yo me coloco solamente toxitos porque pues la varilla hace daño, entonces no voy a utilizar esos brasieres, pero me coloco un toxito. Esos toxitos no son adecuados tampoco porque ellos hacen que el seno caiga muchísimo y cuando tú brincas, saltas o corres, pues estos ligamentos comienzan a ceder y entre más pasa el tiempo, pues el seno va cayendo más. Por eso es que las mamitas cuando terminan de lactar, terminan con los senos muy caídos, porque obviamente el chiquito con la succión lo que hace es que estos ligamentos se van estirando, se van estirando y se van estirando y por eso el seno va cayendo. Dime, Amparito. Doña Runa, una preguntita. Eso, estaba hablando usted precisamente de lo que quería preguntar, de los ligamentos de Cooper. Esos ligamentos normalmente las mujeres los tenemos en buen estado hasta el momento en que ya nos embarazamos y tenemos hijos, o esos ligamentos son tan finos que aguantan. No, mi Amparito, esos ligamentos comienzan a dañarse en el momento que nuestra glándula mamaria comienza a crecer. Entonces, es decir, en niñas que están empezando su desarrollo. Por eso es que nosotros siempre recomendamos que desde pequeñas utilicen un brasier
que en realidad funcione. Porque si ustedes se han dado cuenta, lamentablemente por esos brasieres del mercado, hoy en día hay chicas de 20 años que tienen unos senos terribles, demasiadamente flácidos, tienen senos muy caídos y es precisamente por toda esa tendencia de los toxitos o de los brasieres de realce que han hecho que sus senos se dañen. Entonces, apenas tu glándula mamaria comienza a crecer y tú comienzas a tener una vida normal, porque pues tú tienes una vida normal donde vas a brincar, donde vas a saltar, donde si haces ejercicio, pues obviamente ese movimiento también interfiere mucho en que esos ligamentos comiencen a perder su elasticidad, digámoslo así, que comiencen a ceder. Entonces, todos estos factores comienzan a hacer un proceso que a largo tiempo, pues podemos ver el efecto ya muy marcado cuando ya somos adultas. No quiere decir que solamente es cuando somos mamitas, no. Antes puede pasar esto. O sea que los ligamentos de Cooper no es que duren mucho tiempo en nosotras las mujeres. Si empezamos a usar un brasier adecuado, como estamos hablando específicamente por el de Ardis, a la edad de los 13, 14, 15, se pueden conservar. De lo contrario, es complicado. Veo que eso se desaparece. Sí, señorita. Ujú. Así es. Por eso es que es tan importante desde pequeñas empezar con este hábito de utilizar que algo funcione correctamente. Y entre más volumen, pues obviamente la caída es más rápida. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro maravilloso y extraordinario Angel Bra, que ya todas lo conocemos, es una prenda maravillosa, es una prenda que en realidad nos da lo que nosotras necesitamos, es una prenda que viene sin varillas, que estéticamente nos va a ayudar a eliminar esos rollitos de la espalda que normalmente nos causa problemas y que no nos gusta. Entonces, gracias a la lipotransportación, ¿qué quiere decir eso? Que cogemos esa grasita y comenzamos a enviarla hacia adelante. Si se acuerdan en la diapositiva donde vimos la anatomía del cenito, se dieron cuenta que el volumen es grasa, o sea, el 80% de mi seno es grasa. Pero entonces, si yo no me coloco también un brasier adecuado, pues obviamente esa grasa se desplaza hacia la espalda. Entonces, por eso nosotros en la compañía manejamos esta parte que le llamamos ala del ángel, que queda precisamente debajo de la axila. Entonces, esta parte lo que va a hacer es una lipotransportación, es coger y mover toda esa grasita y la pasamos hacia adelante. Entonces, de esta manera vamos a darle volumen a mi cenito y tonificación. Adicional a eso es una prenda que va a hacer que mantengas esta postura. Siempre tus hombros van a estar hacia atrás. Entonces, de esta manera, pues vamos a comenzar a proteger nuestra columna. Va a aliviar el estrés de los hombros. Entonces, esto es muy puntual en las personas que tenemos bastante cenito. Entonces, normalmente en los brasieres convencionales, en las tiras, tú cargas todo el peso del seno y por eso es que empezamos con dolores de espalda y hay personas que comienzan a formar una jiba aquí en la parte cervical porque todo el tiempo están inclinadas hacia adelante, pues para, digamos así, nivelar el dolor de la espalda. Entonces, nuestra prenda solamente en las tiras carga el 25% del peso de mi seno. Lo demás se distribuye en las partes que tiene mi Angel Bra. Como les comentaba, al tener mi seno en esta posición, que está entre la segunda y la sexta costilla y tiene una inclinación de 10 grados hacia arriba, si ustedes se dan cuenta y las personas que están utilizando el Angel Bra se dan cuenta que el pezón jamás queda hacia abajo, él siempre tiene esta inclinación hacia arriba. Entonces, al tener esta ubicación, pues vamos a hacer que el seno tenga buena irrigación y nutrición y vamos a prevenir la formación de quistes. Si conocen personas que ya tienen problemas de glándula mamaria, que comienzan a formar muchas bolitas, muchos quistes, que tienen que meterles unas jeringas grandísimas para sacar ese líquido retenido, porque es líquido retenido lo que tienen en esos quistes y eso duele terriblemente, recomiéndoles este tratamiento. Porque al tener esta ubicación, entonces acuérdense de lo que yo les hablé, podemos hacer que este líquido comience a salir por medio de nuestros ganglios linfáticos, el que queda en la axila, y de esta manera comenzamos a limpiar el seno. ¿Qué vamos a hacer con estas personas? Pues que vamos a evitar que más adelante puedan desarrollar un cáncer de seno, porque son personas que son muy propensas a formarlo precisamente porque tienen esta preexistencia de formación de quistes.
También nos ayuda en el cuidado prenatal, entonces lo que yo les comentaba, en el momento de la lactancia también es espectacular porque evitamos que el cenito se caiga, nos da una buena ubicación para poder colocar a nuestros bebés. Y también es un apoyo posquirúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Que si lamentablemente ya tocó que te retiraran el cenito, necesitas un tiempo para que te puedan hacer la cirugía del implante. Entonces, durante ese tiempo te mandan una prótesis que es removible y esas prótesis obviamente en un brasier convencional difícilmente se acomodan. Entonces, gracias al diseño que tiene nuestro Angel Bra, podemos utilizar esas prótesis sin que se note, dándole confianza y seguridad a esta mujer. Entonces, algo que también nos beneficia muchísimo en cuanto al tema del diseño de nuestro Angel Bra. Y para las chicas que se hicieron aumento de mama, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que obviamente ya lo hemos comentado en una capacitación, es muy difícil quitarse como esa filosofía de que tengo que utilizar brasier, porque la mayoría se hace la cirugía para no utilizar brasier, pero si quieren cuidar su salud, evitar una prótesis encapsulada y quieren hacer que esa prótesis dure mucho más tiempo, les recomendamos utilizar esta prenda. La pueden utilizar en su día a día y ya cuando tienen eventos especiales, pues ya pueden mostrar su cirugía. Y además para la recuperación del proceso postquirúrgico también es buenísimo porque como esta prenda no deja que tu seno se mueva, entonces va a hacer que la cicatrización sea mayor, que sea mucho más fácil. Bueno, ya vimos que sostiene adecuadamente. ¿Por qué evitamos la flacidez? Este es un punto fundamental en nuestro cenito. Entonces, gracias a los realces que traen los brasieres del mercado, no permite que tu seno tenga esta transpiración. Entonces, estas espumas son muy gruesas y lo que vas a hacer es que tu seno esté en un campo de calor. Es como si estuvieras en un sauna. Entonces, vamos a hacer que toda esta grasa se evapore. Entonces, entre más realce, menos senos vas a tener y vas a tener una flacidez terrible, porque tu seno todo el tiempo está sudando y está botando esa grasita. Entonces, con nuestro producto, con nuestro Angel Bra, como cogemos la grasa que está en la espalda, la enviamos hacia adelante y tenemos esa combinación del encaje que manejamos, entonces vamos a hacer que esa grasita comience a coger ese molde y adicional a eso evitamos los campos de calor. Entonces, por lo tanto, vamos a comenzar a trabajar la tonificación, que es algo muy difícil a nivel de nuestra glándula mamaria. A ti te tonifican las piernas, el abdomen, todo, menos el seno. Entonces aquí podemos comenzar a trabajar y eso es un punto a favor que no lo tiene ningún brasier del mercado, nada de lo que hemos hablado, la verdad. Solamente y podemos decir con gran orgullo que somos la única compañía que manejamos una prenda que en realidad sí funciona. No es una prenda que es coqueta y sexy, pero es una prenda funcional que hace que el coqueto y sexy sea tu seno, no el sostén. Entonces aquí vamos a comenzar a trabajar la parte medicinal con la parte de belleza. Adicional a eso, con esta prenda tú puedes aumentar, puedes disminuir, dependiendo de la necesidad de cada una de nosotras. Asimismo, podemos trabajar una técnica con la misma prenda para poder lograr lo que tú estás necesitando. Algo que es muy importante en la compañía es que nosotros manejamos 144 tallas. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente tienes una prenda que es personalizada. Es una prenda que va directamente a tu necesidad. Aquí tenemos 17 personas en sala, creo que todas somos mujeres, y todas tenemos una necesidad diferente, todas. Todas tenemos una medida diferente. Entonces, gracias a esta combinación que tenemos en la compañía, podemos tener una prenda que en realidad sí funcione y que vaya a nuestra necesidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, se me escribieron. Yo no tengo pregunta, pero sí tengo de pronto un aporte. Tengo una persona acá en Medellín que ella llevaba muchos años con esos senos, ¿cómo es que se llama? Implantes, ¿no? ¿Cómo es que lo llama? Que se mandó a colocar busto. Aumento de mama. Eso es a punta de una silicona, ¿cierto? Sí, señora, son siliconas. Y ella pues venía haciéndose el cambio cada vez que lo requería, porque eso lo colocan a 5 a 10 años,
todo depende, no sé, como lo que la persona diga o lo que el médico recomiende. Y en mayo cuando vine, se las había mandado a retirar porque no aguantaba el dolor. El No, un peso. dolor horrible. Y ella es médica, pero no le paró muchas bolas al dolor desde mayo. Se las quitó y en este momento todavía no ha podido recuperarse. ¿Por qué? Porque esas siliconas que se mandó a colocar se le movieron, se le encapsularon y terminó con una de ellas debajo del brazo, en la axila. Iba para atrás. Dios. Y lo único que pudieron hacer los médicos en ese momento fue quitarle parte de la piel de la cadera para colocarle adentro en donde tenía las siliconas incrustadas. Y este es el momento, ella está tomando está tomando el café, el gran aloe, no todos los productos, porque pues como médico poco creen en las plantas. Sin embargo, ahí la voy llevando. Y ahorita hace 8 días no le ha querido sanar la herida. Y hace 8 días la tuvieron que volver a abrir para drenarle, tenía como materia ahí y no se ha podido recuperar. Entonces miren lo delicado que es mandarse a colocar estos cenitos cuando la gente no tiene mucho y quiere verse con más a tiempo, pues pasado el tiempo vienen las consecuencias y sobre todo cuando uno no, por ejemplo, la gente no conoce el Brasil de Ardis, que pues yo creería yo que si ella lo hubiera usado a tiempo, le hubiera ahorrado de pronto muchos dolores de cabeza. Pero lo que decía doña Rueda ahora, la mayoría de la gente que se hacen colocar esas siliconas para aumentar su tamaño, creen que porque tienen ya esas siliconas ya no tienen que usar bra de ninguna clase. Y eso es lo que le ocurre a la mayoría. El peso es un sobrepeso adicional al que ya se tiene, pues imagínese, con el solo hecho de caminar y si de pronto vaya a ese deporte peor, entonces ese cenito empieza, mejor dicho, esa silicona empieza a rotar. Eso tiene que salir por algún lado, eso no se queda quieto. Entonces, la recomendación, mira, muchachas, no se manden a poner eso. Utilicen el Brasil de Ardis para que les aumente. Y si están muy antojadas, utilicen el Angel Bra. Mira lo que yo te decía, mi Amparito, o sea, independientemente de que te las coloques o no, necesitamos tener algo que nos dé ese soporte. Y obviamente porque se encapsuló, porque se colocó demasiados gramos para un pectoral muy pequeño, me imagino yo. Y pues obviamente el peso lo que hizo fue encapsular la prótesis. Entonces es algo que es muy, muy, muy complejo. Sí, Además, eso es realmente pecado, eso es lujuria. no tenía nada, nada es nada. ¿Ves? Y pues ya se le veían como de 34, más o menos una talla 34, y muy bonita, muy sexy, muy coqueta. Pero mire las consecuencias de querer ser uno tan sexy con esas prótesis así que se colocan o esas siliconas. Le salió costoso el antojito. Está saliendo porque no se ha podido recuperar, ahí está. Y ella es médica. Bueno, mis chicas, entonces el Angel Bra nos ayuda a evitar la formación de nódulos cancerígenos, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la causa del cáncer de mama no se conoce. Específicamente como tal, no lo sabemos. Pero sí sabemos que hay un factor de alto riesgo que hace que esto se pueda comenzar a desarrollar, es la falta de circulación de la sangre hasta el final del seno, es decir, que vaya de la parte de la costillita donde va aquí mi seno hasta la parte del pezón. O sea, es que pongámosle un poquito de lógica. Cuando tú te aprietas un dedo y te queda morado, ¿qué pasa ahí? No hay circulación de sangre. Y el dedo comienza a volverse morado, 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 ¿cierto? Y llega Sí. un punto que si tú no te quitas esa cosita que te está haciendo obstruir la sangre, pues se muere. Así de sencillo. Comenzamos ya la parte necrótica. Entonces, eso pasa. O sea, es que es algo tan sencillo y tan lógico para que a nosotras nos quede claro. Si no hay circulación, pues obviamente no hay vida. La circulación, la sangre es la que le da vida a cada uno de nuestros órganos. Entonces, nuestro Angel Bra lo que nos hace es que mantiene el busto en una buena posición y dirección correcta
que permite que esta irrigación sanguínea llegue hasta la punta, es decir, hasta nuestro pezón. Por eso yo les decía que nosotros trabajamos muchísimo en la forma de ubicación del pezón, que tiene que tener 10 grados hacia arriba, porque es la única manera para que él pueda tener oxigenación y nutrición. Entonces, el uso constante de nuestro Angel Bra es una parte esencial para un cambio de estilo de vida. Nada que hacer acá, chicas. Necesitamos tener esta prenda y llevar esta información a muchas mujeres, porque lo que mencionábamos hoy, esto puede hacer la diferencia, esto puede salvar vidas. Esto puede hacer que nosotras podamos tener y comenzar a crear esa cultura, esos hábitos para que pueda mejorar nuestra salud. Entonces aquí vamos a ver un poquito la parte de nuestro Angel Brand, porque hay muchas personas que dicen que por qué tiene tanto o para qué sirven tantas cosas y tanto diseño que tiene nuestro Angel Brand. Entonces, en la parte A, que es la parte de nuestras hebillas, entonces aquí donde ustedes ven es el cierre de hebilla. Entonces, esto sirve para encajar y ajustar las tiras de las copas. Entonces, aquí es donde enganchamos nuestra copita para comenzar a tener esa remodelación. En la parte B, que ustedes ven aquí, tenemos nuestro triángulo de suspensión. Entonces, este triángulo de suspensión lo que hace es moldear el busto en su lugar de origen, compactando y reafirmando los tejidos. Esto que ustedes ven acá. Si ustedes abren su Angel Bra, ustedes van a ver como un triángulo. Ese es el triángulo de suspensión. En la parte C tenemos las costuras de las copas, que es esto de aquí. Estas costuras proporcionan la ubicación correcta de los pezones. Entonces, aquí es donde tiene que estar nuestro pezón, donde tenemos la unión de estas dos costuras. Y vuelvo y les digo, es muy importante que el pezón quede aquí ubicado porque es la manera correcta para que él pueda tener esa oxigenación. En la parte D tenemos el material bordado, que es lo que manejamos nosotros. Este material no es capricho, no es porque nosotros digamos que tiene que ir en ese material, porque muchas veces me han mencionado que porque no cambiamos el material. El material no se puede cambiar, porque este material bordado está especialmente elaborado para permitir la correcta circulación de aire en la piel del busto, lo que permite la transpiración en la zona de los senos, es decir, evitamos estos campos de calor. Entonces, por eso es que el material no se puede cambiar. En la parte E, tenemos los elevadores, que es esta partecita de acá que ustedes ven, que es como si fuera una telita en algodón, porque esto es en algodón. Entonces, aquí gracias a esta partecita, nosotros vamos a darle esa elevación a nuestro seno. Va a hacer que ese senito esté compacto, que tenga esa parte donde podamos ver un seno totalmente elevadito y que no tenga forma de péndulo. Entonces, aquí incrementa, aquí es donde podemos aumentar, disminuir o simplemente igualar. Esta parte de acá de mi Angel Bra, vuelvo y les digo, está elaborada en algodón. ¿Por qué en algodón? Porque es el único material que no permite la sudoración. Si ustedes van a ginecología, el ginecólogo que les dice que los panties en qué tienen que ser. En algodón, y mira que cuando yo iba al ginecólogo y me daba mucho flujo y mucho flujo y mucho flujo, un día me dijo él, usted no puede ponerse esos toallitas diarias, eso suda, los gérmenes se alborotan y por eso es que usted tiene tanto flujo. Y me quité eso hace como 10, 15 años y yo no sé qué es eso, imagina. Imagina, sí, obviamente el utilizar eso tampoco es adecuado. Entonces, esta parte es del mismo material porque permite que tengamos transpiración y evita esos campos de calor. Y la parte F, que es esto de acá, es una banda elástica. Entonces, esta bandita es lo único flexible que yo tengo en mi Angel Bra. ¿Y por qué lo tengo? Porque esta bandita permite que tenga movimientos en mi tórax, por lo tanto, hace que sea muy cómodo para poderlo utilizar. Dime, Amparito. No, le iba a decir ahorita que la parte de la tela, o sea, el algodoncito hace las veces como de bolsillito, que también le da mucha seguridad a las personas
que han sido sometidas a una cirugía donde le quitan el cenito y decíamos la otra vez que ahí podíamos colocar esa prótesis que recomiendan para que la persona tenga su autoestima elevado, porque pues de toda una vida tener uno sus dos senos y de un momento a otro verse sin ellos, eso necesita de mucha terapia, mucho trabajo psicológico para uno entender de que el seno no es la vida, que el seno hace parte de lo estético, pero pues sin seno también se puede vivir, que es difícil aceptarlo, es difícil, pero pues hay casos donde toca. Sí, 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 eso ya nos toca trabajar mucho la parte emocional. Entonces, mis chicas, estos son los colores disponibles que se tienen en la compañía. Vuelvo y les menciono, en algunas tallas no tenemos los 3 colores. Aquí lo importante es el tratamiento. Como siempre lo hemos mencionado, nosotros no estamos enfocados en la parte sexy, hacia la parte coqueta, sino hacia la parte funcional como compañía, a la parte de salud. Y pues obviamente el color no influye en el tratamiento. El tratamiento es aquello que tenemos que pensar nosotros, independientemente de lo disponible que tengamos en los colores. Entonces, mis chicas, este ha sido el entrenamiento del día de hoy. No sé si